Hoy nos convoca una de las actividades que insisto siempre que hago este tipo de intervenciones más importantes del centro de investigaciones y es la divulgación de los resultados de investigación. En este caso estamos hablando de una investigación que es muy pertinente para nuestro espacio académico y especialmente para las comunidades rurales en Colombia y es el derecho a una pensión para las comunidades rurales en Colombia. Está con nosotros la profesora Sandra Patricia Duque, investigadora principal, y Sara Botero, que fue la estudiante en formación en la investigación. Profesora Sandra, cuenta usted con entre 30 a 45 minutos para presentar su trabajo y lo mismo contará pues Sara. Después habrán pues si hay momentos de preguntas e intervenciones de los que nos vayan a acompañar en este momento. Muchas Adelante, gracias. profesora Sandra. Muchas gracias, profe Lina. Sí, muy grato el día de hoy, pues hacer socialización de los resultados de esta investigación, que valga notar se realiza con la sinergia, con la participación de 3 grupos de investigación: Derecho y Sociedad, el grupo Biogénesis, que aquí nos acompañó la profesora Mónica Duque del área de Ciencias Agrarias. Entonces también hay un trabajo interdisciplinario bien interesante en esta investigación, y la profesora Patricia González del grupo Estudios de Derecho y Política. Y yo, que soy Sandra Patricia Duque del grupo Derecho y Sociedad. Adicionalmente a ello, tuvimos la fortuna de contar con estudiantes en formación. Está Sara Botero, quien fue una joven investigadora. Ella participó en la convocatoria CODI, fue seleccionada, tuvo una interesante formación en investigación. Ella elabora su trabajo de grado y desarrolla una investigación enmarcada en esta del derecho a una pensión para las comunidades rurales en Colombia. También contamos con un auxiliar de investigación, que fue Juan Felipe Montiel, que nos ayudó en el rastreo de fuentes documentales. Quisiera empezar el día de hoy hablándoles entonces del qué de esta investigación, contarles un poco de la problematización que evidenciamos. Y es una tendencia mundial el envejecimiento de la población. Se prevé, según datos de la ONU, que para el 2050 se van a duplicar las personas mayores de 60 años. Y hay un dato aquí interesante que nos dice la ONU, que ese envejecimiento va a ser mucho más rápido en países en vías de desarrollo que en países desarrollados. ¿Cómo se está viviendo esto en Colombia? Esto para el 2050, que lo vemos como muy lejos, pero es que en Colombia está pasando ya. Hay mucho envejecimiento de la población. Aquí vemos, les traigo esta gráfica que nos da el DANE. Se observa la reducción de la base de la pirámide en el último censo del 2018 respecto al 2005. Entonces, esto quiere decir que la pirámide se está invirtiendo y que vamos a tener más personas adultas mayores que jóvenes o que niños entre 0 y 15 años. Vemos aquí cómo se está disminuyendo aquí la base poblacional de la pirámide poblacional. Esto obviamente pues trae unos retos muy grandes, unos desafíos a los sistemas pensionales que deben adaptarse a estos cambios demográficos. ¿Por qué? Porque obviamente pues los sistemas pensionales contribuyen a que las personas tengan los ingresos suficientes en la tercera edad, en la vejez, que les permita pues una subsistencia en condiciones de dignidad. Aquí pues este panorama es muy clásico en los centros de las ciudades, donde los adultos mayores pues se reúnen, algunos afortunados, pocos pues cobran sus pensiones, pero esta es una radiografía bien interesante. Bien, si esto lo estamos viviendo ya en Colombia, quisimos delimitar mucho más esta problematización en la ruralidad, para las comunidades rurales. Aquí les traigo un mapa bien interesante que refleja el alto porcentaje de población rural que tiene Colombia. Estas comunidades rurales
para la investigación las hemos agrupado, las concebimos como o que están conformadas por indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Aquí es supremamente dramático ver las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad que se observan en el campo. ¿Qué tenemos? Menores coberturas en salud, en educación, en servicios públicos y obviamente precarias condiciones laborales, que lo vamos a ver más adelante en una caracterización que hicimos. Y hay otro elemento bien interesante en el campo y es las tasas de dependencia demográfica y que están estrechamente relacionadas hoy, pues, con los índices de pobreza más elevados. ¿Qué quieren decir estas brechas en las tasas de dependencia de las personas mayores de 65 años? Que se van a ampliar según datos del DANE, que va a existir un mayor número de adultos mayores por cada persona activa en la zona rural. Es común ver cómo estas personas adultas mayores, pues cuando ya no pueden trabajar más, dependen de sus hijos, de sus nietos, de su familia. En el campo no hay edad de retiro. Esto es muy grave. Un campesino, como les digo, trabaja hasta que sus fuerzas les da o hasta que se muere, ¿cierto? Esto implica un sistema casi inoperante de seguridad social, de seguridad de los sistemas pensionales en el campo. Y Profesora, no dígame, no están pasando las diapositivas, nos quedamos solo viendo la hasta problematización. No sé si ahí ya se actualizó. es que sí, la conexión la tengo muy malita. Entonces lo voy a dejar así, voy a ampliarlo acá porque Perfecto, profe. la conexión como que no me da. O sea que se perdieron las imágenes que les mostraba. Bueno, dado este panorama, pues planteamos una pregunta de investigación y es cómo posibilitar el derecho a una pensión para las comunidades rurales en Colombia, ¿cierto? Y aquí les voy a hablar un poco de ese cómo. ¿Cómo respondemos a esa pregunta, de ese diseño metodológico que se plantea, que se desarrolla en la investigación? Nosotros pues diseñamos una investigación cualitativa con un enfoque hermenéutico que denominamos la experiencia hermenéutica. En esta experiencia hermenéutica partimos de las vivencias que como investigadoras pues nos motivan a plantear este tipo de problematizaciones. La profesora Mónica, como les digo, es del área de ciencias agrarias, entonces con una relación muy cercana a los entornos rurales y muy sensible a las problemáticas, a pesar de que ella se enfoca en la producción agropecuaria, agraria, la producción, pues también muy sensible a todo lo que has observado en su trayectoria profesional con la vulneración de derechos y la desprotección de las comunidades rurales. Igualmente, pues yo como investigadora, mis abuelos son campesinos, desplazados por la violencia, también sin un aseguramiento en seguridad social. Entonces, todas esas vivencias marcan en el ser el deseo de emprender una investigación, como nos dice Gadamer. Luego asumimos un proceso que denominamos praxis, que son unos momentos de prejuicios, de reflexión, de análisis, comprensión, interpretación y síntesis de las estructuras de sentido, que en este caso fueron la literatura especializada, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la normatividad, las diferentes estadísticas, los censos, ¿cierto?, que nos arrojaron esas fuentes pues institucionales. Aquí es muy importante anotar que la investigación tuvo que reformular algunos objetivos específicos dada la pandemia. Nosotros siempre en nuestras investigaciones pues hacemos trabajo de campo, hacemos esas caracterizaciones de los entornos porque consideramos muy importante contrastar esas fuentes documentales, esas fuentes institucionales, de información institucional, con las realidades que viven las personas. Nos interesa mucho siempre darle la voz
a las personas. Y en este tipo, pues para esta problematización que planteábamos, para este objeto de estudio, pues lo considerábamos bien relevante, ir a esos entornos rurales. Habíamos escogido los 3 departamentos con los mayores índices de envejecimiento en Colombia, pero por la pandemia, pues esto no fue posible. De todas maneras, tuvimos hallazgos muy interesantes, muy importantes en la investigación. La estructura es el círculo de la comprensión, donde relacionamos el todo con las partes en fusión de horizontes. Aquí seguimos mucho a Gadamer con sus libros Verdad y Método. Y en el procedimiento, pues obviamente consideramos relevante un desarrollo conceptual sobre qué entendíamos por comunidades rurales, también describir esas condiciones de trabajo en el campo y mirar por qué es que esos sistemas pensionales tienen tan poca cobertura para estas zonas rurales. Obviamente, mirar desde la Corte Constitucional qué connotación, cómo define la seguridad social y el derecho a la pensión. Y finalmente, pues, hacer un análisis riguroso del principio de universalidad que da sustento a todo esto, a las conclusiones que es una propuesta a modo de conclusiones que realizamos en la investigación. Aquí las técnicas e instrumentos que utilizamos para la recolección de información, y voy a pasar a hablarles muy brevemente de los resultados que obtuvimos en esta investigación. Como les digo, inicialmente nos enfocamos en la descripción de esos conceptos, comunidades rurales y de esa caracterización del trabajo en el campo. Aquí partimos del artículo 7 de la Constitución Política que obliga al Estado a reconocer y a proteger esa diversidad étnica y cultural, y que desarrollamos pues todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas, con las comunidades afros, y en materia de comunidades campesinas pues obtuvimos un hallazgo bien relevante, y es que a pesar de que el Estado debe proteger esa diversidad étnica y cultural, que también la tienen las comunidades campesinas, porque pasa algo bien, que llama bastante la atención. A los campesinos se les considera como el igual de todos nosotros, a los demás personas del conglomerado pues nacional, cuando ellos tienen unas cosmovisiones bien interesantes con sus entornos naturales, unas prácticas con la tierra que nos diferencian pues de un ciudadano o de una persona que está pues en la ciudad. Pero esa diversidad cultural no ha llegado a ser reconocida en igual medida que las comunidades afros o que las comunidades indígenas, a pesar de que ellos también han sufrido pues todos los vejámenes que hemos tenido por la guerra en Colombia, por el conflicto armado. Y nos reta a que los campesinos, las comunidades campesinas, sean también sujetos de especial protección por parte del Estado. Han sido invisibilizados, lo anotamos como un hallazgo de la investigación. Sarita, nuestra joven investigadora, desarrolla un poco más este tema, y entonces ella lo expondrá mucho mejor cuando sea el momento aquí de compartir con nosotros esos hallazgos. Pero lo queríamos resaltar. También hay una protección jurídica al campo. Se encuentran algunos artículos de la Constitución, el 60, el 64, el 66, el 65, pero muy enfocado a lo que es la protección de la tierra, ¿cierto? Y las comunidades rurales propietarias. Y vemos que pues esto sería muy importante si no existieran tantos colonos, tanta concentración de la tierra en pocos, y que estas comunidades pues tienen también muchos problemas de tierras. En esto no nos enfocamos porque no era el objeto de estudio, pero también se devela en la investigación.
Otro momento fue esa descripción del trabajo en el campo. Y entonces aquí hay hallazgos bien interesantes. Esos trabajadores rurales en su mayoría son personas entre 25 y 55 años. Nos hablan las cifras del DANE que están entre 54,6%, pero también nos llama la atención que hay una alta participación de trabajadores de más de 51 años. En el sector rural predominan los esquemas de empleo donde se trabaja por temporadas, o sea, son empleos muy estacionarios. Vemos, por ejemplo, cuando hay cosecha de café, entonces estos trabajadores que van a recoger café y se desplazan, porque también es otra característica de ese trabajo rural, una alta movilidad de trabajadores y largas distancias hacia esos lugares de trabajo. Entonces, cuando está la cosecha en Antioquia, cuando está en el Valle, cuando está en el Viejo Caldas, etcétera, ¿cierto? ¿Esto qué hace? ¿O esto qué marca? Que esas relaciones de trabajo sean muy informales. O sea, aquí no hay contratos de trabajo, por lo general, ¿cierto? Hay excepciones, pero muy pocas. Esta es la generalidad. Entonces, estas personas que llegan a esas fincas, no, verbalmente organizan su jornal, no hay pago de prestaciones sociales y mucho menos va a haber afiliaciones de esos empleadores a los sistemas de seguridad social. También en el campo tenemos trabajadores por cuenta propia, que hay un alto porcentaje, un 53,8% de los ocupados en las zonas rurales trabajan por cuenta propia, ¿cierto? Esto están muy enfocados a las personas que tienen pues esa agricultura de subsistencia. Y nos dice el DANE también que esos 53,8% que trabajan por cuenta propia, el 48,3% se concentra en el sector agropecuario. ¿Qué otro dato importante tenemos acá? Pues esa concentración de trabajadores por cuenta propia, sí, que esto es bien relevante, la agricultura de subsistencia, que obviamente pues está demostrando una calidad del empleo, una afectación a esa calidad del empleo y unos niveles insuficientes de ingreso. Aquí también el dato nos dice que los ingresos en el campo son mucho más bajos que los que se obtienen en la ciudad y están por debajo del salario mínimo, ¿cierto? Bueno, aquí les traemos estos resultados de la Anglar encuesta, donde además de esas características que les cuento, pues se han perdido puestos de trabajo. La pandemia afectó mucho esta situación, se ha agravado y pues aquí nos dice el DANE, se han perdido unos 500,000 puestos de trabajo, ¿cierto? Dice que esto se enfoca en la rama de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y nos muestra que han descendido las personas ocupadas hubo un descenso de 2,6 millones. Esto pues son datos muy recientes porque hay otro problema cuando uno se acerca a este tipo de problematizaciones y de objetos de estudio, que hay muy poca información, ¿cierto? Muy pocas investigaciones, sobre todo articuladas con el derecho, con derechos fundamentales, eh, seguridad social y pocos datos desagregados para específicamente las comunidades rurales. Aquí traigo unos datos del tercer Censo Nacional Agropecuario, donde les traigo esta cifra que corrobora mucho esa caracterización que hacemos para mirar cómo estamos en el sistema pensional y son los datos de aseguramiento en seguridad social en salud, porque aquí es muy importante anotar, no se mide la afiliación a pensiones ni se mide la afiliación a riesgos laborales. Aquí este censo solo preguntó por afiliación a salud. Entonces nos está diciendo que hay un 96% de la población rural afiliada a la seguridad social en salud y hay un 4% que es una población pobre no asegurada, ¿cierto?
Estos datos, pues uno diría, uy, qué maravilla, 96%. Hay una afiliación, pero no se indaga por esa concreción real de esas poblaciones rurales a los servicios de salud. Eso es objeto de otra investigación, pero aquí todos sabemos pues, de la precariedad de las prestaciones en los servicios de salud en las ciudades, pues, no nos imaginamos, o sí nos imaginamos lo que es en el campo. Pero aquí hay datos bien interesantes, miren, les cuento, del 83.9 de esa población afiliada a salud están en el régimen subsidiado. Miren la poca cantidad de personas en el régimen contributivo, 15.4% y 0.7% en un régimen especial. ¿Esto qué nos indica? Muy pocas, 15.5 en contributivo, quiere decir que son esos los que están posiblemente cotizando al régimen pensional o de riesgos laborales. Aquí se mide para grupos étnicos, dice que los que se reconocen en grupos étnicos, el 94 tiene una afiliación a salud, pero miren ustedes, el 91% está en un régimen subsidiado. Aquí de los indígenas, 89% régimen subsidiado, los afrodescendientes, 80% en régimen subsidiado. También hay pobres no asegurados en estas cifras. Si trasladamos esos resultados a la afiliación pensional, al sistema pensional, pues tenemos que esa realidad, que serían muy pocas las afiliaciones a las administradoras de pensiones. Bien, esto que nos muestra una relación muy estrecha de los sistemas de seguridad social, de los sistemas pensionales, con los contratos formales de trabajo y un desconocimiento de las realidades, de esa realidad de trabajo rural. Por eso entonces quisimos mirar cuál es el desarrollo que la Corte Constitucional le ha dado a un derecho tan importante como lo es la pensión. Aquí utilizamos la metodología de línea jurisprudencial de Diego López Medina, el análisis dinámico del precedente. Él nos plantea formular un problema jurídico, dos respuestas bipolares, tener una sentencia arquidémica, un nicho citacional a partir de esa sentencia arquidémica y hacer todo un análisis de esas sentencias que identificamos en la arquidémica para identificar sentencias hito, sentencias fundadoras de línea, sentencias confirmadoras de línea. Aquí por el tiempo, pues no me voy a extender en los pormenores de esa línea jurisprudencial, pero sí quiero mostrarles unos hallazgos interesantes, y es que pudimos identificar como unos momentos en ese desarrollo jurisprudencial del derecho a la pensión que denominamos como tesis de conexidad, tesis de transmutación y tesis de fundamentabilidad. Inicialmente la Corte consideraba el derecho a la pensión o lo protegía, pero solo por conexidad con otros derechos fundamentales. Luego se va dando como una especie de transmutación, como una especie de progresividad en cómo se concibe ese derecho que es social, ¿cierto? Pero que está muy ligado a la dignidad de las personas y que puede ser considerado fundamental autónomo. Esto se logra en la Corte a partir más o menos del año 2008 con una sentencia muy importante que fue la T760 para salud, pero que se hace extensivo a el derecho también en otros pronunciamientos, al derecho pensional. Entonces, en este momento estamos con esta tesis de fundamentabilidad. Esto es bien importante porque cambia esa tesis, se transforma en la Corte la tesis que se había asumido sobre la concepción del derecho a la pensión, y se admite que un derecho económico, social, económico y cultural como la pensión, pues sea un derecho fundamental.
Esto es bien importante porque implica unas obligaciones para el Estado, unas de carácter negativo, unos negativas como de índole positivas, que se han denominado deberes negativos del Estado, que están orientados a abstenerse de realizar acciones que desconozcan este tipo de derechos fundamentales, como también acciones positivas por parte del Estado que impliquen exigencias de orden prestacional para lograr el disfrute pleno de este derecho fundamental. Entonces, mire que esta tesis es bien importante porque no es lo que la persona pueda lograr ahorrar en caso de los fondos privados, o de las semanas que pueda tener cotizadas mediante un contrato formal que tengamos, sino que ese derecho está muy ligado a la dignidad humana, a la reivindicación que hagan esas comunidades, y debe ser protegido por parte del Estado. Bueno, este hallazgo es bien interesante y nos da pie para entrar a otro análisis bien exhaustivo que hicimos sobre la universalidad en pensiones. Primero hicimos un desarrollo teórico de cómo se concibe, cómo se desarrolla ese concepto de universalidad, qué se entiende por universalidad, y cómo se adopta como un principio en la seguridad social y obviamente que irradia, las pensiones, ¿cierto? Aquí tenemos un antecedente importante y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean un compromiso a los países para implementar medidas de protección para todos, universales. ¿Y esto para qué? Para reducir la pobreza. Esa es la meta 1.3 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este compromiso con la universalización de que esos derechos tienen que ser para todos, también se hace extensivo en la recomendación 202 adoptada por la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Y entonces, aquí de una manera muy resumida, después de esa conceptualización que realizamos, pues entendemos que la universalidad es un principio que en política social se enfoca en toda la sociedad, y aquí se quiere decir que no vamos a tener en cuenta religión, edad, sexo, orientación social, género, condiciones económicas, y que está muy articulado con principios como la solidaridad y la igualdad. Que nos implica esa universalidad, un enfoque redistributivo, el cual considera el bienestar social como una institución pues que debe ser integrada a la sociedad y que va a proporcionar servicios que están por fuera del mercado basándose en el principio de necesidad. Aquí creo que esto se recoge en el artículo 2, literal B de la Ley 100 del 93, donde se da la garantía de la protección para todas las personas sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida para la seguridad social. Esto quiere decir, todas las personas van a estar cubiertas en todos los riesgos o contingencias que nos cubre la seguridad social. En últimas, el principio de universalidad lo que está buscando es que todos cuenten con unos niveles, con un nivel y una calidad de bienestar que es mínimo, que es básico. Y aquí es muy importante porque nos plantea este principio que no deben existir exclusiones por niveles de ingreso, por género, como ya les había mencionado. ¿Qué nos dice la Corte Constitucional? Porque también quisimos contrastar pues esos desarrollos teóricos con un órgano de cierre tan importante como lo es nuestra Corte Constitucional. Ella nos dice que la seguridad social, pues
es un elemento indispensable para posibilitar condiciones de vida digna, y nos enuncia o trae a colación el artículo 48 de la Constitución Política, donde, y es bien interesante, dice que esa universalidad está articulada también con el principio de solidaridad. Y por ello la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en la sociedad, dice la Corte, mediante acciones estatales que permitan que la población, que toda la población disfrute de los derechos fundamentales, en este caso del derecho a una pensión. En este sentido, entonces, la universalidad en la cobertura de las pensiones para lo rural, pues debe ser una prioridad por parte del Estado. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí la OIT, por ejemplo? Según las estimaciones de ellos, solo el 29% de la población está protegida por un sistema de seguridad social. Esto es muy preocupante, porque es que, ¿qué pasa con ese otro 71% que ellos estiman son 5.200 millones de personas que tienen una cobertura o parcial o ninguna de la seguridad social, ¿cierto? Y esto les cuento que se evidencia de forma dramática en las comunidades rurales. Y entonces aquí, a modo de propuesta de conclusiones, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué alternativas? ¿Cómo aportamos a la solución de esta problemática tan seria que evidenciamos para las comunidades rurales? Miren, creemos que garantizar la seguridad social de las comunidades rurales tiene que ser un objeto del Estado colombiano, un objeto muy importante de desarrollar, un derecho muy importante para desarrollar, porque si bien estas comunidades rurales, campesinos, indígenas, afros, en su vida laboral, pues gozan de buena salud y obviamente están contribuyendo con el desarrollo del país, porque miren ustedes, en pandemia, ¿qué hubiéramos hecho sin la producción de alimentos, por ejemplo, sin las comunidades rurales? ¿Cierto? Entonces, es justo que al envejecer estas personas, pues tengan un derecho, por ejemplo, a alguna pensión. Creo que aquí nos centramos en la pensión, pero son muchos otros derechos para los cuales se tendrían que hacer investigaciones y que se requieren acciones afirmativas por parte del Estado para que estas comunidades puedan disfrutarlos. Aquí nos centramos en la pensión, para que ellos puedan lograr, como les digo, pues condiciones de vida digna. Como les digo, la Agenda 2030 nos señala la obligación de los estados de ampliar esos niveles de protección que hacen alusión entonces a esa universalidad, pero vemos que los sistemas que tenemos actualmente pues no están dando respuesta a las necesidades, ¿cierto? Como les digo, esas condiciones laborales tan precarias, las personas no tienen contratos o ingresos que permitan hacer cotizaciones. Entonces, tenemos que hacer una ruptura de lo que tenemos para las comunidades, para las personas que contamos con un contrato de trabajo, con empleos más formales y con las condiciones que se viven en el campo. Por eso proponemos implementar un sistema no contributivo de pensiones para las comunidades rurales que reconozcan desde el derecho humano a la dignidad, las necesidades particulares y la necesaria diferenciación que debe asumir un sistema pensional para las comunidades rurales. Este esquema no debe estar atado a la vinculación laboral, a las cotizaciones, y por el contrario, debe tener en cuenta, obviamente, esas dinámicas de producción, de trabajo y características de vida de las poblaciones rurales. Entonces, bueno,
hacemos esta propuesta y me pueden decir, ay, profe, pero es que el sistema pensional ofrece protección, pues tiene algunos programas o tiene algunas estrategias. Ay, sí, nos vamos a analizar en la investigación esas estrategias para las cuales o en las cuales podrían ingresar las comunidades rurales. Está el programa, por ejemplo, como Colombia Mayor. Eso no es una pensión, eso es un subsidio que da el Estado. Se da cada 2 meses y es un 10% del salario mínimo. Ustedes saben que en Colombia las pensiones no pueden ser inferiores a un salario mínimo. Entonces, bueno, eso como subsidio está muy bien, pero no es lo que proponemos en esta investigación, ¿cierto? Que es ayudar a que esas comunidades puedan lograr una vida en condiciones más dignas, sobre todo cuando llegan a la vejez. Hay otro, me podrían decir también, el programa del subsidio al aporte. Eso es lo que conocíamos como el régimen subsidiado pensional, ¿cierto? Que si bien inicialmente este régimen fue bien interesante porque para las comunidades, para los informales rurales, daba al Estado un aporte del 90% de la cotización. Ojo que aquí seguimos todavía anclados en las cotizaciones, ¿cierto? Pero era importante, 90%, uno diría, wow, pues es un programa que podría haber contribuido a que esas comunidades lograran acceder a una pensión. Pero en el 2009 se baja el subsidio al 70% y se iguala pues este subsidio con los informales rurales. Ahí se pierde como esa diferenciación que se había logrado para con las comunidades rurales. Y los invito a leer una investigación que hicimos sobre el régimen subsidiado pensional, donde demostramos que la mora era grandísima. Esto pues está atado a lo que yo les contaba. Las personas las personas rurales, los trabajadores rurales ganan por debajo de un mínimo, son empleos informales. Entonces, es un asunto de subsistencia, o sea, hay pocas posibilidades de ahorro. Yo no puedo decir porque no tengo ingresos constantes cada mes, como lo podríamos tener alguien que estamos con un contrato formal para decir, bueno, este 10%, este 16% va para la cotización a la seguridad social, va para la cotización al régimen pensional. Esas condiciones no las tenemos en el campo. Entonces, obvio, se evidenciaban las grandes tasas de mora. Alguien podía hacer un aporte un mes, pero dejar de cotizar 6 meses y volver a cotizar otro mes y volver a estar sin cotizar un año. Y obviamente, pues esto hace que las personas no tuvieran las semanas necesarias para lograr una pensión. Y en esta investigación que les digo que hicimos, mostrábamos el número insignificante de personas pensionadas bajo este fondo de solidaridad pensional, que demostraba pues la ineficacia de este programa. También se han puesto muy de moda los BEPS, pero esto volvemos a lo mismo, no se puede equiparar una pensión, es un subsidio periódico y también depende mucho de los ahorros de la persona, que como les menciono, pues en el campo estamos en condiciones muy difíciles, demasiado difíciles como para plantearnos ese ideal que definitivamente pues no va a ser. Otras personas me podrían decir, ay, profe, pero es que usted plantear una pensión no contributiva, que quiere decir que a esa persona se le puede dar una pensión sin haber cotizado nunca al sistema pensional, no estaría como en desigualdad con los que sí podemos pensionar, con los que sí, con los que sí hemos cotizado. Y yo le diría que esa argumentación no es como muy certera, dado que, o tiene una contraargumentación, y es que hasta el ciudadano más con menos ingresos paga impuestos. Y entonces estas pensiones deben financiarse vía impuestos, y hay principios tan importantes como la solidaridad, que implica que el Estado también
pues tenga acciones afirmativas con enfoque diferencial para este tipo de comunidades. Entonces, profes, aquí nuestra propuesta se basa o queremos unos sistemas generales de pensiones que trasciendan el concepto de sistema y que involucren lo que es un derecho humano fundamental, ¿cierto? Y aquí tenemos desarrollos jurisprudenciales, lo mostrábamos, de instrumentos internacionales también que están ratificando la necesariedad de la consagración o el disfrute, las acciones por parte del Estado para que todos los ciudadanos puedan ejercer estos derechos. Aquí sobra decir pues la importancia de los sistemas de pensiones que cubren contingencias como la invalidez, la vejez y la muerte y que ayudan o contribuyen a una vida digna. El artículo 48 también nos habla que es un derecho irrenunciable y obviamente pues todo esto nos lleva a ese principio de universalidad, a esa cobertura universal que sustenta, da fundamento a una pensión no contributiva para las comunidades rurales en Colombia, obviamente enfocados en un enfoque diferencial que tiene que ver con las marcadas tasas de pobreza, de marginalidad, de poco disfrute de derechos, de condiciones mínimas insatisfechas que se viven en el campo. Una reflexión final sería que esta investigación devela la necesidad de seguir realizando estos estudios que son bien relevantes para la vida de todos los ciudadanos, ¿cierto? Como la seguridad social. Aquí nos enfocamos en las poblaciones rurales, pero también lo es para, por ejemplo, las personas con discapacidad, etcétera. Es muy importante que se sigan liderando procesos de tipo transdisciplinario en donde los académicos, la universidad, está llamada a mostrar alternativas a esos problemas que viven las poblaciones. Eso no es fácil, ¿cierto? Pero creo que una tarea inicial es por lo menos evidenciar esos problemas tan de tanta vulnerabilidad que viven algunas poblaciones, algunas comunidades, como lo pudimos evidenciar en las comunidades rurales en Colombia. Aquí, pues, los invitamos a leer y si quieren ahondar un poco más en algunos temas de los que les compartí hoy, hicimos unas publicaciones, tenemos en una revista indexada este artículo Comunidades Rurales y Principio de Universalidad en Materia Pensional. Tenemos otras dos publicaciones que están en revisión de pares, en otra revista indexada y en un capítulo de libro. Como formación y divulgación, el proyecto, pues les contaba inicialmente, hizo formación de talento humano, una joven investigadora, pero también un auxiliar de investigación, y allí se asesoró trabajos de grado. Sara les va a contar un poco de ese trabajo que realizó, Comunidades Campesinas y Derecho Fundamental a una Pensión. También se realizó un podcast que lo hizo Sarita, una niña muy juiciosa, un póster, participó en el encuentro de semilleros. También se hicieron unos documentos de trabajo para ahondar en algunas de estas categorías de análisis de la investigación. Aquí les traigo la bibliografía y muchas gracias. Pues no, muchas gracias a usted, profesora. Realmente, pues la verdad, yo me declaro completamente ignorante con un tema tan importante como el que ustedes trabajaron. Ignorante en el sentido de la parte de la seguridad social, pero creo que es una necesidad sentida para todas las comunidades, no solamente rurales, como usted la señala. Es decir, el tema, desafortunadamente, de la pensión, mucha gente cree que es un tema de jubilación, es como si usted ya no sirve, pero no es un tema de que sirve o no sirve para trabajar,
sino que es un tema de que usted se ganó un derecho y tiene un derecho que debe ser protegido. Creo que de este tema falta mucho más por indagar y por divulgar. No sé si usted cree lo mismo, no sé si estoy siendo muy atrevida con mi ignorancia. Sí. Profe, es que tienes toda la razón. O sea, son temas poco trabajados, o sea, desde los mismos investigadores y las cifras que uno encuentra institucionales también son muy pocas. O sea, miran el Censo Nacional Agropecuario, cómo no se incluye una variable tan importante como las pensiones o los riesgos laborales. No, claro, el Estado no se quiere rajar en mostrar unas cifras tan alarmantes. O sea, ¿qué vamos a hacer con toda esa población que está envejecida y que no tiene ninguna protección social? O sea, ¿cómo son si de por sí las condiciones de miseria y pobreza son marcadísimas en el campo? Pues imagínate, profe, estas personas que llegan a la tercera edad, donde ya no pueden trabajar, donde tienen unas altas tasas de dependencia, como lo veíamos, o sea, la familia también cubriendo, eso agranda mucho más las brechas de pobreza en este país. Entonces, sí, muy desconocido el tema, muy poco trabajado y muchos retos, mucho por hacer, profe. O sea, porque de verdad a uno le preocupa, le alarma. Y como te digo, profe, las vivencias que nos marcan para emprender estas investigaciones, es que uno mismo lo vive en su familia. Venimos de abuelos campesinos también, nunca cotizaron, desprotegidos, desplazados por la violencia. Es un Entonces, trabajo que nunca acaba. sí, Es exacto, un profe. trabajo que nunca acaba y nunca es bien remunerado y bien retribuido, creo yo. Bueno, escuchemos entonces a Sara. Sara, Dale. bienvenida. Muchas gracias. Permítanme, les voy a presentar el póster que realicé como producto de la investigación que desarrollé en el marco de la investigación principal. Me informan, por favor, cuando vean la pantalla. Ya, Sí, Sara. ya la vemos, Sara. Bueno, entonces la investigación se tituló Las comunidades campesinas y derecho fundamental a una pensión. Esta se dio, como informaba la profesora Sandra, en el marco de la investigación que ella realizó del grupo de investigación Derecho y Sociedad como joven investigadora. Como ella bien le indicó, de las comunidades rurales que ella trató, yo escogí las comunidades campesinas porque son aquellas que se encuentran más desprotegidas en nuestro ordenamiento jurídico y las que, digamos, tienen unos elementos particulares que no han sido reconocidos por el Estado. Así entonces, esta investigación surgió debido a que en el año 2018 se publicó por las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Campesino y de otras personas que trabajan la tierra. En un primer momento esta declaración hizo un concepto definido de lo que era el sujeto campesino e indicó que estos campesinos, por su vinculación con el territorio, su cosmovisión de vida y la producción cultural que realizan y lo importante que son para todos los estados, tenían unos derechos específicos que debían de ser protegidos por los estados partes, entre ellos la seguridad alimentaria, su derecho a la seguridad social, su derecho al de compartir las semillas, su derecho a la protección de esos saberes campesinos que se van creando en las comunidades, también a la protección de ese trabajo familiar y asociativo. Y se tiene que en Colombia no ratificó esta Convención de las Naciones Unidas. Entonces, el planteamiento de problemas surgió que hay una indeterminación sobre quién es el sujeto campesino, cómo está integrado asociativamente, económicamente, cuáles son sus particularidades, y debido a este desconocimiento se presenta en Colombia una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de esta comunidad, entre ellos su derecho fundamental a una pensión. Así entonces, la pregunta que orientó la investigación fue cómo posibilitar el derecho a una pensión para los campesinos en Colombia y me planteé como objetivo general analizar el derecho fundamental a una pensión para las comunidades campesinas en Colombia, en este caso a partir del principio de equidad.
Entonces me planteé unos objetivos específicos, que fue primero hacer esa descripción del campesinado en Colombia como grupo social, para un segundo momento describir cómo ese sistema general de pensiones que tenemos se relaciona con el campesinado, describir el principio de equidad en el gasto público social y por último analizar las pensiones no contributivas a favor de estas comunidades campesinas. ¿Cómo me planteé realizarlo? Entonces, la metodología implementada es a partir del paradigma cualitativo, a partir de la vivencia. Entonces, como joven investigadora, el enfoque utilizado fue el hermenéutico para, a partir de los saberes jurídicos, tratar de hacer un aporte también interdisciplinario con las ciencias agrarias. Y para esto utilicé entonces la técnica del análisis documental, utilizando textos académicos, jurisprudencia, normatividad y datos. Los datos sacados de las estadísticas del DANE. Entonces, utilicé como instrumentos todos los que fueron fichas, donde realicé resúmenes, análisis textuales y también de datos estadísticos, para posteriormente triangular y hacer las categorías de análisis de la información obtenida. Así entonces, los resultados más relevantes de la investigación son que en Colombia se le da una protección a partir de la Constitución Política en los artículos 64, 65 y 66 al trabajador rural. En cuanto a lo que es el crédito, la salud, la vivienda, la educación, pero según la OIT se tiene que una de las grandes dificultades del campo es que los estados no tienen en cuenta que en el campo hay diversos actores que interactúan entre sí y que cada uno tiene unas características particulares que aportan diferentes fuerzas de trabajo. Así entonces, al analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte ha establecido que dentro de la categoría de campesinos existen algunos sujetos de especial protección constitucional, como son las madres cabeza de familia, las personas con discapacidad, aquellos en estado de marginalidad y pobreza, pero no reconoce en sí al campesino como un sujeto de especial protección constitucional, reconociendo tímidamente que éste tiene una relación con el territorio y que desarrollan en el territorio cierta cosmovisión de vida que se transmite de generación en generación a partir de la oralidad. Sin embargo, no lo reconoce a este como un sujeto de especial protección constitucional, sino que ese reconocimiento se lo da al campo, al territorio en el cual estas comunidades habitan. En este sentido, se evidenció que las entidades estatales, incluyendo la Corte Constitucional, no diferencian que el trabajador del campo, el trabajador agrario o el trabajador rural es distinto al campesino. Es decir, dentro de la categoría de trabajadores rurales se encuentran los campesinos, pero no todo trabajador rural es campesino, porque los campesinos son entonces aquellas personas que utilizan su fuerza de trabajo, sea en la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería a pequeña escala, y con este trabajo que realizan es para su subsistencia a partir de la venta de los productos que extraen del territorio, que trabajan de forma familiar y asociativa entre ellos, y que ellos tienen unos saberes propios, unos saberes campesinos con los cuales tienen una relación de cuidar el entorno en el que habitan. Es decir, o sea, comparten con las comunidades triviales y con las comunidades indígenas esa relación estrecha con el territorio que no ha sido reconocido por el Estado colombiano. Así entonces, ante la falta de delimitación de quién es ese sujeto campesino, las comunidades campesinas y 1.770 personas instauraron una acción de tutela en contra del DANE, en contra del Ministerio de Agricultura, porque en los censos, el último censo que se había realizado en 2008, no les permitieron autoidentificarse como campesinos, es decir, en la encuesta usted podría identificarse como afrodescendiente, como indígena, mestizo, otras categorías, pero no podía identificarse como campesino. El reclamo que ellos hacían era que si el Estado no sabía cuántos campesinos habitan en Colombia, cómo están integrados económica, familiar, asociativamente, cómo son sus prácticas, cómo van a ser
acciones afirmativas o políticas públicas que favorezcan a esta comunidad. Esta tutela fue conocida por la Corte Suprema de Justicia con la magistrada ponente Patricia Salazar, y ella dio la razón a las comunidades campesinas sobre ese llamado a que fueran contados. Entonces le indicó al DANE y al Ministerio de Agricultura que debían realizar unas encuestas para, primero, determinar quién era el sujeto campesino, y segundo, para mirar cómo eran las prácticas de esta comunidad que no había sido reconocida por el Estado. Esto fue en el año 2018. En el año entonces 2019, el DANE realiza 2 encuestas, una para saber quiénes son esas personas que se autorreconocen como campesinas, y una segunda para saber entonces cómo era su educación, cómo eran sus prácticas, cómo se asociaban, cómo estaban cubiertos en salud, cómo estaba su trabajo. Y esto arrojó unos resultados bastante importantes, en los cuales los que más resaltan pues esta tabla del DANE, que indica que la población rural se encuentra sumergida en pobreza multidimensional. Como nosotros estamos enfocados en el tema de lo que es la seguridad social, quiero resaltar 2 de los resultados que dice que las comunidades campesinas tienen un 86.7 de informalidad laboral, y que su acceso a salud está en un 9.3, pero hay que decir que este aseguramiento en salud, como lo indicó la profesora Sandra, es en el régimen subsidiado. Por lo tanto, ellos no cuentan con una capacidad económica para acceder al sistema pensional en Colombia. Así entonces los campesinos, para acceder al derecho fundamental a una pensión, se encuentran que deben acceder a uno de los 2 regímenes que hay instaurados en Colombia: el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual con solidaridad. Se tiene entonces que estos regímenes se dan por la contribución, es decir, que se necesita tener una capacidad de pago para poder acceder al mismo. Y como bien lo indicaba la profe, si bien hay unos subsidios como el PASAP, que abarca a los trabajadores rurales de los cuales pertenecen los campesinos, resulta insuficiente porque los campesinos no pueden seguir contribuyendo de forma continua a este sistema, porque el sistema no tiene en cuenta características del territorio que afectan el trabajo de los campesinos. Estas características son, por ejemplo, la temporalidad de las cosechas, el cambio climático, que muchas veces arrasa con estas cosechas o genera cambios en el territorio que, por ejemplo, impiden la pesca. Entonces no tiene en cuenta estas situaciones. Tampoco tiene en cuenta, por ejemplo, el alto grado de informalidad del trabajo del campo y la falta de ingresos, muchas veces permeados por los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia, que ponen en desfavorabilidad a la población campesina. También hay que tener en cuenta que el sistema general de pensiones de la Ley 100 no tiene en cuenta el desarraigo al que han sido sometidos las comunidades campesinas desde hace más de 50 años por el fenómeno del conflicto armado interno, y lo que genera lo que es el desplazamiento interno forzado. Tampoco tiene en cuenta factores estructurales como son la titularidad de la tierra y el acaparamiento de tierras que se presentan en el país. Entonces, ellos están frente al sistema general de pensiones en condiciones de desigualdad. Así entonces, el Estado colombiano creó un sistema que no tiene en cuenta que aquellas personas con escasos recursos, que son vulnerables y que además deberían ser tratados como sujetos de especial protección constitucional, puedan acceder a ese sistema de contribución que él creó. Por lo tanto, hay un deber de intervención del Estado en corregir esa desigualdad a la que ha sometido a los campesinos en Colombia. Así entonces, consideramos que la equidad, la equidad debe ser considerada como uno de los principios fundamentales y constitucionales del sistema general de pensiones, porque la equidad entendida en los estados modernos, es decir, en los estados que se implementan estados sociales de derechos, es garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas, y esta igualdad de oportunidades se garantiza a partir de que las autoridades implementen medidas para alcanzar condiciones equilibradas, y eso se realiza mediante la implementación de acciones afirmativas.
Entonces, el Estado, a partir del principio de equidad, no solo se encuentra facultado para realizar gasto fiscal en estas comunidades, sino que está en la obligación de acortar las brechas marginales de desigualdad, no solo porque él creó el sistema que los excluye, sino porque al ser vulnerables, él tiene un deber de lograr que ellos logren tener una igualdad material con el resto de la población a fin de garantizarles una vida digna. Así entonces, a partir del principio de equidad, el Estado debe intervenir al sistema general de pensiones para que las comunidades campesinas puedan acceder a él y satisfacer su derecho pensional. Entonces, en línea con la propuesta de la profesora Sandra y de la investigación, se proponen entonces las pensiones no contributivas, entendiendo que las pensiones contributivas son dineros que aporta al Estado como mesadas pensionales no inferiores al salario mínimo, que son irrevocables, que son actualizables en el tiempo para suplir las necesidades de esta población y que no puede estar ligada a la contribución permanente debido, como se dice, las características del campo descritas en las cuales desarrollan las actividades los campesinos. Las principales entonces conclusiones a las que se llegó en esta investigación respecto a los campesinos es que estos deben ser tratados como sujetos de especial protección constitucional debido a su relación con el territorio y su cosmovisión de vida, que comparten en muchos sentidos tanto con las poblaciones afrodescendientes e indígenas, igual que tienen sus particularidades como los describí al principio. También entonces se evidenció en esta investigación que el campesino es tratado de forma indistinta como trabajador rural o trabajador agrario, sin tener en cuenta que el trabajador rural es el género y el campesino podría ser una especie, pero que no son lo mismo. También entonces, con esta investigación se estableció que en Colombia apenas está en la construcción de un concepto sobre quién es el sujeto campesino y esta construcción apenas inició en el año 2019 con las encuestas realizadas por el DANE, pero pues ante la pandemia, digamos, se ha visto muchas cosas suspendidas, pero necesita esta comunidad que se sigan en los avances y que esos avances lleven a que se configuren acciones afirmativas para proteger sus derechos, principalmente su derecho a una pensión, como lo establecemos en la investigación. Porque estas encuestas realizadas entonces arrojaron que son sujetos que se encuentran en manifiesta desigualdad y vulnerabilidad frente al sistema general de pensiones, y es por eso que a partir del principio de equidad las instituciones deben desprenderse acciones para solucionarlo. Y así, entonces, una de las conclusiones es que el principio de equidad debería ser considerado un principio constitucional que rija el sistema general de pensiones y que no se puede decir que el principio de sostenibilidad financiera que también rige este sistema no permitiría que estos dos confluyan, porque los principios no es que uno esté por encima del otro, sino que están en igual condición y se deben buscar soluciones compensatorias que haga viable que estos dos principios interactúen, y el análisis por el derecho por la satisfacción de los derechos fundamentales debe pasar del análisis económico al análisis jurídico profundo, como lo hemos realizado en las investigaciones la profesora Sandra y mi persona. Entonces proponemos en ambas investigaciones la implementación de estas pensiones no contributivas a favor de las comunidades campesinas. Y para esto, entonces, los principales referentes fueron Arias en la delimitación de todo lo que es el concepto constitucional de la equidad, las encuestas por el DANE presentadas, sobre todo las específicas que caracterizaron a la población campesina, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Ley 6 y diversos autores pues, que aportaron a que esta investigación fuera posible. Muchas gracias. No, Sara, muchas gracias a usted. La verdad, escuchándolas, pensaba que lo que ustedes develan hoy es que bajo un manto, entre comillas, muy técnico de la seguridad social, se esconde una realidad política en Colombia, y es que el campesino siempre ha sido invisibilizado. Naturalizamos que los campesinos son como que viven del aire,
como que tienen todas las necesidades satisfechas y que no envejecen, como hablábamos ahorita la profesora Sandra y yo. Yo creo que este trabajo de ustedes es muy importante para visibilizar que los campesinos deben salir del discurso institucional y populista de que hay que apoyarlos para que sea real. Igual que los negros, los indígenas y demás, deben ser protegidos y no quedarse en unos cantos a la bandera como parece que quedan o que están. Creo que el tema de la pensión es un tema muy importante. Lo digo, los jóvenes, cuando uno está joven cree que se va a quedar joven toda la vida, pero finalmente cuando ya tienen la edad, por ejemplo, que tengo yo, y que uno sabe que finalmente es necesario un apoyo. Yo valoro muchísimo, las invito a seguir, especialmente a Sara, porque Patricia, pues Sandra ya tiene todo un recorrido investigativo, como a seguir en este tema que es, creo yo, muy importante para el país y para la parte de la academia en laboral y seguridad social. No sé si ustedes tienen algo más que agregar, que decir. Profe, no, resaltar el trabajo de Sara, que muy Sí. destacada, creo que el trabajo cumple con creces los mínimos requeridos para un trabajo de pregrado y se perfila como una excelente investigadora y creo que para uno como profesor eso es muy, muy satisfactorio. Lo otro, profe, mi sueño que más estudiantes se sensibilicen por estos temas que no son los más taquilleros, profe. Estos temas no son los más taquilleros. Son invisibles, pero son muy importantes. Exacto, y uno dice, en una facultad que es pública, con ese compromiso social, yo no quiero decir que los demás temas no sean importantes, pero uno ve, por ejemplo, en contratación privada, en derecho privado, o sea, temas súper taquilleros. Es que aquí lo develamos con la participación. Sí, Ya, sí. nosotros, yo digo, Sí, pero sí. en un país donde hay tanta pobreza, donde somos rurales, o sea, eso Sí, sí, pues sí. algo nos tiene que decir de la formación que tenemos en el pregrado, pero bueno, son retos y la universidad es maravillosa y nos permite investigar en estos Sí, temas. no, la verdad, yo invito a Sara a seguir en este tema. Yo creo que Sara hizo un trabajo supremamente importante, no solamente desde el punto de vista de la seguridad social, sino desde el punto de vista político y de lo que significa estar en una facultad de derecho. Yo lo conecto con unos trabajos que también han hecho otras compañeras de ciencia política sobre el trabajo de las mujeres en Ituango. Sara, por favor, otro proyecto. Y obviamente pues apoyado por nosotros, porque es que realmente, como dice la profesora Sandra, yo creo que en la facultad tenemos tantas ofertas, Sandra, que es que no nos damos cuenta, es como cuando uno tiene muchas cosas para usar, pero es que tenemos que resaltarlas. Y yo invito pues a Sara en un futuro, vamos a hacer en el centro de investigaciones, vamos a hacer unos videos, unas cosas cortas de visibilizar unas investigaciones. Te invito, Sara, a que participes en eso. Y es que esto se tiene que conocer. Esto no se puede quedar en un anaquel ni entre nosotras tres. Esto afortunadamente pues ya queda colgado en la red y algunas personas lo pueden ver. Pero en esto hay que insistir. Hay que insistir y persistir porque es que el tema de la ruralidad es un tema que lo hemos naturalizado, que lo hemos vuelto un estribillo de campaña, pero que en la realidad es completamente abandonado. No sé, Sara, si se anima. Sí, muchas gracias por la invitación y la investigación me gusta mucho y es el camino como por el cual quiero seguir mi vida profesional ya que egreso en diciembre, entonces, claro que sí, muchas gracias. Bueno, no, usted nos busca, usted me busca y Claro, buscamos el apoyo necesario para que lo hagas. Eso
Insisto, no, afortunadamente en la facultad no tenemos esos pluritos de que tienen que ser no sé quiénes para investigar, Ujú. no, investigar es una cosa que para nosotros es natural y necesaria en el país en el que vivimos. Bueno, no sé, muchas gracias, yo aprendí Con la mucho. profe Lina, Sara, puedes contar porque ha sido una excelente jefe de centro, ha impulsado muchísimo la investigación en la facultad, entonces ahí los profesores y los estudiantes tenemos una aliada muy importante. Muchas gracias. No, 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 yo aprendí mucho, pero me voy aburrida. ¿Por qué me voy aburrida? Y es que es un tema tan importante y tan invisible. Sí, profe, desafortunadamente. Sí, Mm. sí, Y pero se piensa bueno, que solo lo rural es el tema del conflicto, que es muy importante, pero hay otros muchos temas como este de la seguridad social, el pensional. Ahora estamos yo, trabajando, profe, de los riesgos laborales. También mm, estamos, pues, yo como... creo, Sandra, que de pronto es un tema que vas a tener que volver al pregrado Ujú, y de ser profe en el pregrado, porque en el pregrado es donde uno encuentra estas esponjas tan importantes como Sara que ujú. absorben y que porque realmente creo que en el área de laboral es, no sé, pues no sé. Yo, Profe, yo, porque, yo, yo me aburro porque es que eso como no se había discutido antes. Pues no sé, profe, no, pero es que es muy complejo. Yo lo propuse una vez y una profesora casi me mata porque dijo, eso no está en la ley 100. Yo le dije, profe, ¿cómo que no está en la ley 100? Pues claro que no está y con eso lo tenemos que proponer. O sea, es no, que el no, no. conocimiento no llega a lo que nos diga la ley 100 porque entonces nos derogan y nos derogan el conocimiento. Ni la frontera del conocimiento está en lo que la Corte Constitucional dice, porque a veces se equivoca, pero nosotros como académicos, ¿qué decimos? A partir de ese contraste, de esa caracterización o de ese acercamiento que tenemos también con los entornos, con las personas. Por eso Sí, resaltaba la importancia de dar la voz a los sujetos, porque está muy bien, uno lo lee en las fuentes institucionales, pero cuando uno hace trabajo de campo, profe, se encuentra unas realidades que desbordan lo que está escrito y que son completamente de acuerdo. muy importantes. Por eso te Entonces, digo que, por eso es que yo te digo, por eso insisto, y pues y ya para terminar, pensar en volver a la base, porque ahí es donde pero hay de que eso agitar las aguas, hay que agitar no solamente con los estudiantes, sino también con los profesores del área en las aguas del pregrado, porque yo veo este tema supremamente importante, pero completamente invisibilizado, no solamente a nivel nacional, sino en la facultad. sí, por eso, profe, pero yo de las bases nunca me he ido y mi reto o no sé, mi esperanza de fortalecer mucho la investigación en el posgrado con otros temas que se salgan de lo común. Vos ves, profe, mis convocatorias cuando saco cupos, temas que Sí. sean diferentes, no el común, que no se presenten muchos, pero bueno, ahí voy poco a poco trabajando con los que se atreven y se retan con otros temas diferentes. Sí, sí, no, pero no, Sara, realmente insisto, en nosotros encontrás un eco en tus propuestas investigativas y creo que es supremamente importante seguir insistiendo en este asunto. Eh, Te felicito, me gusta mucho que estés así y encontrarás con nosotros y conmigo especialmente un apoyo importante para eso. Bueno, profe, muchas gracias.